sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. dale pa' los rincones, Donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, Donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. dale pa' los rincones, Donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. dale pa' los rincones, Ay, que bella es nuestra tierra, dale pa' los rincones, su sabor y su palmera, dale pa' los rincones, conociendo gente buena. dale pa' los rincones, Salgamos a disfrutar, dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. Saludos amigos, bienvenidos al podcast Reseñas. Adelaida Martínez y un servidor, Rafael Núñez. Y Rafael Núñez, aquí estamos, como cada semana. La querida amiga Yarit en Hace licencia falta. sí, hace falta. Hace falta, Yarit. De licencia de preparto. Sí. Así es. Que se esté tranquilita ahí, que ella sabe, estos menesteres para las mujeres no es nada fácil. No es fácil, no es fácil. Pero es la labor más linda que tiene el ser humano. Así la es. de la Maternidad. maternidad. Bueno, Adelaida, muchas informaciones en el plano local y en el plano internacional. En el plano internacional más, pero aquí en el plano local acaba la Procuraduría General de la República de oficializar el apresamiento del empresario radiodifusor Antonio Espaillat y a su hermana. Y su hermana. Que era la administradora de la discoteca Jet Set. Algo que para mucha gente se tardó bastante tiempo, pero yo pienso que la Procuraduría, o por lo menos el Ministerio Público, porque esa investigación la está dirigiendo la Fiscalía del Distrito Nacional, ha estado haciendo las cosas cada día en su espacio y en su tiempo para quizás, pienso yo, no cometer errores. Se oficializó Se estaba esperando la entrega del informe. Sí, el informe se entregó inmediatamente. Inmediatamente pasó lo que estamos viendo en todos los noticiarios. Exacto. Entonces, si es un asunto penal, de acuerdo a como han explicado aquí mismo los abogados, eso conllevaría de 6 meses a 2 años de prisión nada más. Aunque vi la opinión de otro abogado que de acuerdo a cómo vaya el proceso y el desenvolvimiento de los abogados de los apresados, de los acusados, que están acusados de negligencia. Sí, homicidio involuntario, negligencia, estuve leyendo unos cuantos detalles. Y no sé si usted vio uno de los empleados que salió también a dar su punto de vista. Sí, eso es una situación que parte el alma, sí. Como ese muchacho está. Y yo digo y sugiero, no se debe estar bajo los cuidados de especialistas, porque se le ve una depresión en el rostro,
en la entrevista llorando todo el tiempo y diciendo cosas que son también preocupantes y que se tomarán en cuenta en el caso. Sí. Valerio es el abogado de... Miguel Valerio. Miguel Valerio, el abogado sí, de los este Espaillat. Sí. Yo digo que hay una tipificación también que a la que se hace, de la que se hace eco el Ministerio Público en la acusación, y es que ellos trataron de presionar a los empleados para que no digan lo que ellos sabían. Entonces, ese que tú mencionas sí. es el único que ha salido. Que no firmó. Que no firmó y que ha salido a decir que él se lo advirtió, que tiene videos, que tiene conversaciones, etcétera, etcétera. Y estamos, bueno, esperando que ese caso ya se conozca a medida de coerción. Hay mucho dolor, hay muchas cosas que de verdad, oh Dios, fueron 236 personas las que fallecieron, entre ellas nuestro querido Ruby Pérez, y debe haber una consecuencia, lamentablemente debe haber una consecuencia para que aquí funcionen las cosas por parte del gobierno y por parte también de los mismos dueños de establecimientos. Y yo creo, Adelaida, ni tú ni yo, ni de este programa hay ningún encono contra nada. Antonio Espaillat y su familia. Al contrario, yo tengo una relación con él no de mucho contacto, pero afable, cuando hemos tenido que compartir, hablar. Y nosotros nunca nos afincamos ni en el odio, ni en el rencor en este programa. Tratamos de hacer eso. Ahora, para sanidad de la sociedad, la justicia tiene que actuar transparentemente y mandando una señal de que aquí no hay vacas sagradas. De que aquí no hay vacas sagradas. Le tocó a Antonio Espaillat, lamentablemente, él no hubiese querido que eso ocurriera, porque no vamos a decir que él quería que ocurriera. Ahora, se está señalando que hubo irresponsabilidad, negligencia en eso. Y entonces, por la actitud que tú asumas, no solo con tu negocio, con este programa, si nosotros asumimos una actitud de negligencia, de irresponsabilidad, que traemos a cualquiera aquí a este programa a hablar cosas contra otra persona, yo creo que nosotros tenemos que correr también con las consecuencias de Totalmente. eso. Entonces, cada quien tiene que asumir su papel, su responsabilidad en donde quiera que esté dirigiendo una empresa pequeña, chiquita, mediana, grande, lo que sea. Así es que es un caso que seguirá, uno va a estar pendiente. Recuerde que la gente, uno lo que debe decirle a la gente es que espere que las sentencias hablen, sí. Que para eso está el sistema judicial. Uh-huh. Aquí hay mucho dolor en todas partes, en tanto más en quienes perdieron a sus familiares, pero como decía Rafael también, nadie quiere que esto suceda. Mire sí. El estado también del mismo Antonio. Claro. Tiene una delgadez y un sí. rostro, pero nada, vamos a esperar que el caso siga. Bueno, en el plano internacional podemos hacer, pero vamos a dejarlo porque tenemos al especialista José Eliseo Almanzar, que lo tenemos para analizar la situación mundial, que no está nada fácil. Nosotros acostándonos anoche hubo un bombardeo de Israel contra Irán a la base nuclear que tiene Irán, de que ataque preventivo, y vamos a conocer lo que está pasando en todo Medio Oriente y en Estados Unidos con José Eliseo Almanzar, que viene a la entrevista después de la pausa. Así es que quédese ahí para que se entere de lo que está ocurriendo en el mundo. Bueno, también aprovechar para recordarle a nuestra audiencia que este episodio llega a ustedes gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos APAP, porque en APAP el que ahorra siempre gana. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos.
Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Voy por Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. RANUR, Consultores en Comunicación Estratégica y Tecnologías. Es una empresa dedicada a la asesoría de organizaciones privadas, públicas y de personas, con fuertes fundamentos en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Su CEO, el periodista y consultor Rafael Núñez, acumula una vasta experiencia en el periodismo y la comunicación. RANUR es una agencia en capacidad de construir, mejorar y perfilar una imagen robusta a sus relacionados. Los partidos políticos y las instituciones de carácter público están obligados a cambiar las viejas formas de llegar a sus públicos. RANUR es una empresa con 12 años en el mercado, laborando con integridad y transparencia en los ámbitos del periodismo, la comunicación gubernamental, las relaciones públicas, el posicionamiento reputacional digital, la ingeniería social y la gestión de crisis. Para construir una reputación sólida en el ecosistema digital o en los medios tradicionales, RANUR te acompaña por el camino correcto. Gracias por continuar con nosotros, Adelaida. Tenemos el contenido del programa con nuestro especialista en política internacional, José Eliseo Almanzar, pero también abogado. Sí. Así es que bienvenido, José Eliseo. Bueno, gracias, y abogado hasta prueba en contrario. Bienvenido. Sí. Y decía yo bromeando al principio, Rafael, decía yo bromeando al principio, ya forma parte de nosotros. Sí, claro, no es así. Este José Eliseo, es así, abogado, no así licenciado en Derecho. En Derecho. No, porque hay muchísimos licenciados en Derecho. Para ser abogado primero hay que ser licenciado en Derecho. Sí, pero que hay gente que nada más es licenciado. Claro, hay gente que aboga sin ser abogado. Sí. Y también, si no fuera por los abogados, no se necesitaran abogados. Dominicanos. Así es. Bueno, pues vamos a comenzar con ese tema. Esta semana, ya al concluir la semana, al echarse las palomas de la semana, el Ministerio Público pidió la presencia de los propietarios de la discoteca Jet Set, donde murieron 236 personas, y ya en la tarde-noche los dejó detenidos, tanto a Antonio Espaillá y su hermana. ¿Cómo tú ves ese tema, José Eliseo, como abogado? Bueno, es el curso normal de este tipo de asuntos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a un Ministerio Público que actúa de forma aparatosa, que se lleva a la gente de su casa en hora de la noche con un operativo. Esto es normal. O sea, hay el proceso. Pero ahora se ha cambiado a hacerlo así.
Bueno, lo que pasa es que políticamente no da resultado. O sea, aquí no hay rating político. Aquí lo que hay es una presión social, que es precisamente para que actúe de la misma forma que ha actuado en los otros casos. Exacto. Yo siempre he dicho, y esta semana, casualmente, en Argentina se produjo una decisión contra Cristina Fernández de Kirchner. Sí, Kirchner, 6 años. Que es una expresión de la conducta de las autoridades, judiciales, cuando hay casos políticos y cuando hay casos de otra índole. El procedimiento del señor Antonio Payá es el procedimiento normal. Si usted va, se presenta... Como ciudadano, yo quiero que sea con todo el mundo así. Exactamente. Nosotros los que trabajamos con el sistema de justicia deseamos eso mismo que usted desea, que se apliquen la misma vamos a decir, la misma garantía para todo el mundo y el mismo tratamiento. Sin distinción ni discriminación. Lo que pasa es que la ley parte de una ley contra natura, que es la ley de la igualdad. O sea, en las sociedades no hay igualdad. No hay igualdad. En la naturaleza no hay igualdad. Y si hay un país diverso, es la República Dominicana. Aquí usted entra a una fila y no hay dos dominicanos iguales. Uno es más clarito, otro más oscurito, uno más alto, otro más... Y así, y esas mismas diferencias se manifiestan en todos los estamentos de la vida. Entonces, la igualdad, ¿usted es igual a quién? A los que son iguales que usted. Y los elementos que... No a todo el mundo. En este caso, Eliseo, el Ministerio Público señala la acusación de homicidio involuntario, señala negligencia en el caso. ¿Cómo la valora usted en términos ya jurídicos? Bueno, es que es la imputación que procede, porque el homicidio involuntario es el homicidio que se da por negligencia o inobservancia. No requiere una actuación que busque el objeto de producir el daño, una intención, sino que lo que requiere es una negligencia que produzca el resultado. Es un no hacer, básicamente, lo que se castiga. Hay un escenario donde se agrava el homicidio involuntario, que es el que tiene, cuando usted tiene que saber que hay un peligro de producir el daño y usted entonces no toma las precauciones del lugar. Por ejemplo, el caso del fumigador francés. Sí, que fue condenado. Esa persona, pero miren qué particularidad hay ahí. Ese caso es un caso que aplica mucho. Hay una analogía con este. ¿Por qué? ¿Por qué lo condenan a 2 años y no a 5, que es la pena máxima? Porque él no era fumigador profesional. Él era un escultor de madera. Entonces, si él hubiese sido un fumigador profesional, sí lo condenan a 5 años, porque él tenía que saber que podía producir el efecto. Es como un médico anestesiólogo, que le coloca a usted una cantidad distinta de anestesia a la que debe colocarle y produce la muerte. Entonces, a él le tocan 5 años, porque él tenía que saber que esa cantidad podía matarlo a usted. Ahora, si se la coloca una enfermera, tratando de salvarle la vida, son 2 años. Y en el caso porque ella no tiene que saber. Mire qué interesante. Y en el caso del Jet-Set y las acusaciones que hace el Ministerio Público y que dice, por ejemplo, que los dueños del Jet-Set trataron de a los empleados como coercionarlo para que no... Y lo hicieron firmar un documento de que no... Intimidarlos. Sí, intimidarlos y no hicieran ni demanda ni declaraciones. Solo hay uno que sí dice que es el más importante porque es el que tenía que ver con el techo. Bueno, todo eso hay que determinarlo en un tribunal, porque el hecho de que yo, sin estar obligado, porque esa es otra cosa, ahí sucedió un siniestro, que no estaba obligado a liquidar a los empleados. ¿Entiendes? Entonces yo lo liquido y me lo pongo a firmar un descargo. Usted liquida a cualquier empleado en cualquier empresa suya, lo pone a firmar un descargo. Eso no necesariamente constituye una coacción que tenga como resultado el producir un testimonio, porque ¿cómo yo sé que esa persona va a ser testigo? No lo sé. Hasta que el Ministerio Público no lo requiera, él no es un testigo. Quizá, estamos manejando aquí, todos son hipótesis porque no tenemos el expediente. Son alegatos que el Ministerio Público hará en su momento para justificar una medida de coerción, básicamente. Pero, por ejemplo, si la defensa del señor Espaillat contactó a uno de esos empleados para que sirviesen como testigo a descargo, eso no necesariamente es una coacción, porque él está buscando testigos para defenderse también. O sea que hay que probar,
todo eso hay que probarlo en justicia. No basta con hacer alegatos. Pero tú escuchaste la declaración del único. Sí, yo la escuché, pero eso es una declaración de una parte interesada. Entonces nosotros no sabemos si realmente... ¿Qué interés podría tener ese particular para él? No sé. Eso, porque él era el que estaba arreglando el techo y le dijo que eso se iba a caer. Bueno, esa persona es ingeniero. Él era el que estaba reparando el techo. Ok, eso es una cosa, pero tiene conocimiento técnico. Ahí volvemos a lo que estábamos diciendo. Sí. Que Eliseo me recordó, yo me reí ahorita porque me recordó que si usted es especialista, pues la condena es mayor. Entonces, si no es ingeniero, yo no lo debo contratar para eso. Bueno. Yo, dueño de bueno, pero es que la ley... No debo contratarlo, si no es ingeniero, si se va a alegar eso. ¿Por qué lo contratas? Es que no está prohibido contratar gente que no sea ingeniero. ¿Dónde está? Entonces que dice para una cosa sí, para otra no. Para una cosa sí, para otra no. En el artículo 40 de la Constitución. Vamos a dejar ese tema. A nadie puede prohibirse lo que la ley no prohíbe ni ordenarse lo que la ley no manda. Vamos a dejar ese tema y vámonos al plano internacional. Pero ahí entraría lo de la negligencia. Ahí hay 236 muertos. Pero no sabemos para qué fue que lo contrataron. Porque si lo contratamos para corregir una filtración, no es el mismo nivel de experticio técnico que se requiere para asegurar una estructura. El 80%, es más, 99% de las construcciones que se hacen en este país no las hacen ingenieros, las hacen maestros constructores. Eso no justifica que no. Claro que no. No justifica, pero el dominicano sueña con una casa de esquina para él hacerle los anexos que él entiende. Y si le casó un hijo, él le hace un segundo piso. Y le casó el otro, hace un tercero. Entonces, ese tema se puede extender y no necesariamente uno está de acuerdo con tu enfoque. Vamos a dejar el tema ahí. Y vámonos al plano internacional. Usted sabe, al plano que a él le apasiona, sobre todo. Usted sabe que hay un adagio que dice que donde hay dos abogados hay mínimo 3 opiniones. No, yo no sé. Yo sé que no. Yo no soy abogado. Yo estoy viendo como la lógica de... Lo que pasa es que la lógica y la noción de justicia de los particulares no es la misma que está en las leyes. Sí. O sea, para mí... Por ejemplo, de acuerdo con el artículo 319, a él le tocan de 6 meses a 2 años. Ya. No importa si son 1000 muertos o si es uno. De 6 meses a 2 años. 1 y 1000 son lo mismo. Y tú le preguntas a la mayoría de la gente, ¿tú estás de acuerdo con eso? Y la gente te va a decir que no, pero esa es la ley. Pero es la ley. Exacto. Es la ley. Probablemente yo tampoco estoy de acuerdo, pero eso es así. Sí. Y todavía no se modifica el Código Penal. No, pero es que nosotros tenemos vamos a decir, una confusión. ¿Para qué son las leyes penales? Las leyes penales son reactivas, es después de. O sea, usted no evita el delito con leyes penales. No, claro. No previene. Entonces, eso es así. Y el derecho penal procura reparar lo irreparable. No repara, perdón, sanciona. Y el derecho penal está hecho para proteger. ¿Ustedes saben a quién? Al imputado, no es a la víctima. Es al imputado de un castigo desproporcionado y que no esté en la ley. Ajá. Es así. Sí. La balanza de ese símbolo de justicia. José Eliseo, el Medio Oriente, que a partir de esta semana que concluye, tomó un giro más agresivo, porque Israel, que tiene un bombardeo sistemático contra la franja de Gaza, ahí han muerto 60,000 personas, entre ellos 19,000 niños y mujeres. Bueno, pongámoslo de otra forma. Jamás se estimaba que los combatientes jamás eran 15,000. Y han muerto 60,000 personas y todavía jamás tiene combatientes vivos. Sí. O sea que... Entonces, esta semana que concluye, Israel hace un bombardeo a las plantas nucleares de Irán y a otros sitios militares, otros objetivos militares. Incluso se habla de que mataron al jefe de la Guardia Revolucionaria y científicos de Irán. A ver si hacemos, quizás dejando esa parte para último, un análisis desde la Revolución Islámica de 1979 para acá, cómo se ha manejado ese conflicto. Bueno, Irán obviamente es un actor de principalía en este tema geopolítico regional. Irán entra, como usted señala,
al ruedo después de la Revolución Islámica del 79, que es ese es un cisne negro en la historia. Sí. O sea, es un evento cuyas consecuencias Occidente no previó, pero de una forma, yo diría que una negligencia masiva, ¿no? Hubo ahí. En noviembre del 79, en medio de los acontecimientos, un grupo de estudiantes, entre comillas, porque después se descubrió que eran elementos de inteligencia iraní infiltrados toman la embajada norteamericana en Teherán. Estados Unidos, sí. Ajá. En Teherán, que es la capital de Irán, es la embajada más grande, es una de las embajadas más grandes del mundo de Estados Unidos en extensión territorial. Tenía unos 20 acres dentro de la ciudad, una cosa enorme. Wow. Esa instalación tenía el cuartel general de la CIA en la región. Esa instalación la toman esos jóvenes iraníes, la toman por 444 días. A Estados Unidos no le dio tiempo a destruir toda la información de inteligencia que había allí. Y durante esos 444 días, los jóvenes iraníes se dedicaron a reconstruir primero la información que capturaron sin ser destruida y luego a reconstruir toda la que se destruyó. En esa información... Hay una película de eso. Sí, una película de Ben Affleck que ganó un Oscar que se llama Sí. Argo. Sí, yo la vi. Que matan al embajador incluso. No, que es un rescate que se produce en el mismo contexto de esa operación, pero esos 6 rehenes que rescatan ahí habían salido de la embajada, los rescatan fuera de ahí. Eran 6 agentes de la CIA que habían logrado escapar. Pero bueno, los iraníes logran reconstruir toda esa información. Y en esa información están todos los nombres, todos los activos de inteligencia de Estados Unidos de la región completa. Y obviamente sabemos ya lo que le pasó a toda esa gente. Toda esa gente fue eliminada. Una a una. Y Estados Unidos se quedó sin inteligencia Padre Celestial. por años. A tal punto que el programa nuclear iraní, Estados Unidos se da cuenta de que existe en el año 2002. O sea, desde el 79 hasta el 2002, la inteligencia norteamericana no había descubierto que Irán tenía armas nucleares. O sea, no tenía armas nucleares, perdón. Estaba trabajando en el proceso para conseguir armas nucleares. Tener armas nucleares. Además de eso, en el 82, 79, 82. En el 82 se forma Hezbollah. Estados Unidos no se dio cuenta. No se dio cuenta porque no tenía inteligencia. Pero se dice que auspiciado por Israel. No, jamás. No, jamás, perdón, jamás. Jamás. Es que, vamos por para allá. Israel, sí. Vamos para allá. Se forma Hezbollah. Estados Unidos no se da cuenta de que están formando Hezbollah porque no tiene inteligencia en la región. Obviamente la respuesta norteamericana, de hecho también hubo una operación de rescate de rehenes fallida. Iban a enviar un comando de fuerzas especiales de los SEAL y en la pista en Riyadh, en Arabia Saudita, chocaron los 2 helicópteros Chinook, los helicópteros de doble hélice, y murieron todos los ocupantes. Su operación se llamaba Garra de Acero. Su operación fue un fracaso. Entonces, bueno, viendo ese escenario, 79, 82, en el 82, Israel invade al Líbano. En la operación Paz para Galilea se llamaba. 150.000 tropas invaden el sur del Líbano para neutralizar a Yasser Arafat, que era el líder de la Organización para la Liberación de Palestina. Primero Yasser Arafat funda Al-Fatah en 1967 y luego se mueve la OLP. Cuando consigue el reconocimiento de la OLP en los años 70 en la ONU, reconoce la OLP como organización, es representante de los palestinos, y entonces Arafat opera con un ejército haciendo sabotajes y atentados en Israel. Israel decide invadir el Líbano y tiene que salir en el 82 porque Arafat logra que la comunidad internacional apoya, patrocinado por Estados Unidos y Francia, un armisticio, un acuerdo para que él salga
del Líbano y sale en un barco hacia Grecia y de ahí pasa a Túnez. Israel bombardea a Túnez buscando a Arafat, no lo neutraliza. Eso produce en el 82, es que se da todo esto, cuando Israel se va del Líbano, se produce una matanza en 2 campos de refugiados, Sabra y Shatila. Se llamaban esos campos. Muy famosos. Hay una canción de Alberto Cortés que retrata esa. Y eso da lugar a la intifada en Israel, que es la rebelión de los palestinos. Porque las tropas israelíes eran las que tenían ocupado el Líbano y dejaron que mataran a toda esa gente. No hicieron nada. Obviamente se producen unas elecciones en el Líbano, gana el candidato pro-israelí y lo matan antes de tomar posesión. O sea, en el Líbano, que está al lado de Israel, desde el 1979 hacia acá ha habido 5 magnicidios. O sea, han matado 4 primeros ministros, un presidente, gente que ni siquiera ha llegado a tomar posesión. Lo han eliminado. Entonces, ese ambiente que hay allí, obviamente, cuando los israelíes se van, entran entonces dos ejércitos, un ejército norteamericano, un ejército francés, y corren la misma suerte. Le vuelan en 1000 pedazos los 2 campamentos y tienen que salir también de ahí. Entonces, ¿qué hace Irán? ¿Por qué Irán? Irán es que patrocina todo eso. Así es. Ya. Antes de la Revolución Islámica, el evento principal que hubo ahí fue la Guerra de los 6 días, 1967, donde Siria, Jordania, Egipto y el Líbano atacan a Israel en el 67. Israel en 6 días logra estabilizar, defenderse. Pero no solo eso, duplica su territorio. O sea, le toma territorio a los demás. Entonces, a Jordania le lleva lo que es Cisjordania y Jerusalén. A Egipto le lleva la península del Sinaí completa, que es del tamaño de Israel. O sea, duplica su territorio. Y a Siria le lleva todo el sur de Siria, los Altos del Golán. Los Altos de Golán. Los Altos del Golán, que es una zona donde hay un apagón de radar, donde te pueden atacar y los radares no funcionan, porque es una cadena montañosa. Entonces, luego Israel comienza a negociar con todos los países, a instancia de Estados Unidos. En el 78, porque bueno, la guerra de los 6 días tuvo un segundo round, que fue el Yom Kippur, en 1973. En 1973, pues también la misma suerte. Israel logra defenderse, con apoyo de Estados Unidos, obviamente. Hay una película que se llama de Golda Meir, que era la primera ministra, que negocia con Henry Kissinger. Muy buena la película, la pueden ver. Bueno, Israel logra, en 1978, logran los primeros acuerdos de paz. O sea, la guerra se calma, pero logran el primer acuerdo de paz con Egipto. El presidente que firmó ese acuerdo lo mataron en Egipto. Porque viendo todo ese escenario, bueno, y devuelve el Sinaí en el 1978, lo ocupó en el 67, lo devolvió en el 78. Jordania, entonces, luego, unos años después, negocia también con Israel y renuncia a la frontera e Israel se queda con Cisjordania y con la mitad oeste de Jerusalén. Jerusalén la dividen en dos, como Berlín. Jerusalén del este, Jerusalén oeste. Qué fuerte, sí. Entonces, luego de eso vienen los acuerdos de Oslo, 1993, 1995. Clinton. Pero antes de eso están los de Camp David, del 78, que son los que devuelven, o sea, restauran las relaciones con los egipcios y devuelven el Sinaí. Luego vienen los acuerdos de Oslo, 1993, 1995, que son los que conforman lo que nosotros vemos hoy. Gaza en un lado, Cisjordania en otro. Pero ¿qué sucede? No todo el mundo estaba de acuerdo en Israel con la paz, porque así como hay radicales en los países árabes, así mismo lo tiene Israel. Al primer ministro,
que firmó los acuerdos de Oslo, lo mataron a Yitzhak Rabin. Sí, Yitzhak Rabin, en un desfile. Lo mataron en el 95, después que firmó el segundo acuerdo de Oslo. Lo mataron los israelíes. Ellos mismos. Ellos mismos. Y ahí es que surge la teoría. Jamás ya estaba fundada, pero era un movimiento minúsculo. Quienes comienzan a financiar a Hamas son esos extremistas israelíes. Así es. Que dicen que ya están firmados los acuerdos de Oslo y hay 2 territorios. Entonces, dicen, esos 2 territorios tenemos que convertirlos en un animal de 2 partes que no encajen. Así es. Y ahí es que comienzan a financiar a Hamas para que sabotee el proceso de unidad interna de los palestinos. Así es. Después de la segunda Dios mío, intifada. pero qué difícil. No, porque ahí hay también un tema religioso de los chiitas y los suitas en esa cuestión. Eso es lo que menos es religioso. Pero uno viendo todo eso... Porque, por ejemplo, perdón que te interrumpa, José Eliseo, el tema de Irán, después de la Revolución Islámica, es porque estos son chiitas. Sí. Arabia Saudita, que son sunitas, ha servido de amortiguador a Occidente en contra de todos los países que actúan bajo la sombrilla de Irán. Bueno, porque ellos son sunitas y chiitas. Ahí hay un tema geopolítico, religioso y económico. Los saudíes son chiitas también. Sí. Quienes son sunitas son los iraquíes, que están al lado de Irán. Entonces, ¿qué pasa con el Líbano? ¿Por qué el Líbano es el centro de esto? Porque el Líbano tiene 3 etnias que son lo que se manejan. Los cristianos maronitas, los chiitas que son drusos, y la tercera etnia, déjame ver, se me fue. Son tres etnias. Drusos, maronitas, bueno, musulmanes, chiitas. Esos son las 3 corrientes. Entonces el gobierno se distribuía. La mayoría son cristianos maronitas. Y por eso Occidente tenía más afinidad, porque son cristianos también. Ahora, los maronitas son cristianos radicales. Viven la vida ascética, tienen unos rituales, porque eso es del cristianismo primitivo. Recuerden que todo salió de esa región, de ahí salieron los viajes de peregrinación. De los profetas. En los diferentes lugares se quedaron rituales antiguos. Las iglesias más antiguas están ahí, del cristianismo, las expresiones más antiguas. Y entonces el maronismo es una de esas expresiones. Entonces, eso eran los que gobernaban en el Líbano. Ahora, esa no es necesariamente la composición en Israel. De hecho, el 25% de los ciudadanos israelíes son palestinos. O sea, una cuarta parte. No todos los palestinos están a favor de Hamas. Hay incluso mucha protesta allá. Claro, porque en Cisjordania, que lo maneja Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, son enemigos de los que están en Gaza. En Gaza, sí. O sea, ellos los dividieron. Claro, los israelíes lo dividieron. Y de hecho, una de las recetas que van a usar ahora, que ya lo admitió Netanyahu la semana pasada, es que están financiando a movimientos disidentes dentro de la Franja de Gaza. Sí, están repitiendo el mismo guión. El mismo patrón. El mismo guión, porque la idea es mantenerlos divididos y enemigos uno de otro. Entonces, ¿cuál es el problema con Irán? Irán es una teocracia. Y la gente se encuentra muy grande que Irán sea una teocracia, pero no se encuentra grande que el Vaticano exista. O sea, porque es una cuestión de lógica, ¿no? El Vaticano también es una teocracia. Claro. Es un estado fundado, basado en la religión. Bueno, Irán también. El problema es que Irán ha sido subestimado por Occidente sistemáticamente, porque Irán es la cuna del imperio persa. Es un imperio de 2500 años, ininterrumpido. O sea, no es con un pueblo fácilmente que tú puedes someter fácilmente en términos culturales que estamos lidiando. Entonces, ¿y cuál ha sido la estrategia de Israel? Porque escuchando esa historia que nos ayuda a entender las cosas que han pasado y que siguen pasando ahí, cualquiera le tendría miedo a Israel. Esa estrategia
y ese poderío militar que tiene Israel, ¿hacia dónde iría en estos momentos? Bueno, lo que pasa es que ahí incluso el origen histórico de Israel es algo que está en discusión, es del pueblo judío. Hay un historiador israelí que se llama Shlomo Sand, que tiene 2 obras, La invención de la tierra de Israel, La invención del pueblo judío. Así es. Entonces, ¿de dónde sale el concepto de la tierra de Israel? Bueno, 3 menciones en la Biblia. Una mención en Génesis 12:6, donde Dios le dio a Abraham esa tierra, que es la franja del Mediterráneo, entre el Mediterráneo y el Jordán, y otra en Jueces y en Reyes. Obviamente, una se refería al tema geográfico, porque la ubica, Mediterráneo y Jordán, y las otras menciones se basan en un tema político, en la rebelión que divide el reino, a la muerte de Salomón, se divide en 2, el reino de Judea, el reino de Samaria. El del sur tiene la capital en Jerusalén, y el del norte, entonces, tiene Judea. Entonces, ahí es que viene la construcción histórica, sociológica, de que esa tierra es de los israelíes, por eso en la Biblia que está. Y eso se escribe en el segundo episodio, que es la muerte de Salomón y la división de los 2 territorios. Se da, creo que 7 siglos antes de Cristo, y los libros donde está ilustrado eso, que son Jueces y Reyes, se escriben 300 años después de que eso sucedió. O sea que el nivel de exactitud que hay ahí no se sabe cuál es. Pero hay otras teorías que son aún más, vamos a decir, más ambiciosas. Dicen que la bandera de Israel tiene 2 franjas azules y la estrella de David en el medio. Una franja azul arriba, una abajo. La franja azul de abajo es el río Nilo y la del norte es el río Éufrates. O sea, con lo cual la estrella de David está encima de lo que es Israel, Jordania, Siria, el Líbano y parte de Turquía. O sea que eso es así. Entonces, lo del pueblo judío, bueno, los judíos, tú le dices a cualquier persona que te describan judío, y eso no se ha logrado. ¿Por qué? Porque el origen geográfico del pueblo es muy disperso. Hay por lo menos 5 etnias grandes de judíos. Es cierto. Los sefardíes, los askenazíes. Los judíos, el idioma mayoritario es el hebreo, pero son los que están en Israel. Exacto. Los otros hablan yiddish, que en la mayor concentración de población judía está fuera de Israel, no está en Israel, está en Europa del Este, que es donde se produce el Holocausto, cuando los alemanes van hacia el este por los rusos y cuando los rusos vuelven por los alemanes, recuperando los territorios. Entonces, ¿de dónde es que sale que es ahí eso? Bueno, en la Biblia, y además, cuando se escriben los protocolos de los sabios de Sión, en el siglo XIX, que es un grupo de personas que se junta y dice que es ahí, porque estaban discutiendo dónde asentar a los judíos. Se discutió Argentina, fue una de las opciones. Los alemanes sugirieron Madagascar, algunas partes de África, en Tanzania. Los rusos también le ofrecieron crear unos oblasts para que vivieran allí. O sea, se discutieron como 5 o 6 lugares. Pero donde se encontró una conexión religiosa, histórica, fue en esa región, y por eso la ONU en 1948 dijo que son un pueblo y que es ahí. Es el único estado del mundo que ha fundado la ONU. O sea, Eliseo, yo quiero que en estos últimos 10 minutos que nos quedan podamos enfocar desde, ya hablamos de lo que ocurrió con la revolución islámica y cómo Irán se ha convertido en un poder fuerte ahí en Medio Oriente. Lo que ocurrió a partir de la guerra del Golfo Pérsico hacia acá, que un poco, y la primavera árabe posteriormente, que un poco desdibujó el cuadro geopolítico en Medio Oriente. Bueno, obviamente la primavera árabe saca gobiernos que tenían cierto control sobre la población. Egipto, que les mencioné que al presidente Mubarak. Mubarak llega después del presidente Nasser, que es el que eliminan después que firmó la paz con Israel, reconociendo el Estado. Pero a él lo saca la primavera árabe. Sí, Mubarak llega después de eso. Mubarak tenía 30 años gobernando en Egipto. O sea, lo sacan en 2011.
Sí. Y el que está ahora está desde el 2011. Lo de Túnez. Sí, entonces Túnez también, el mismo escenario. Ahora, ¿qué produce la primavera, el conflicto de Irak? En Irak hubo dos conflictos, 2 invasiones y una guerra civil en Irak. ¿Por qué? Porque en Irak convivían las etnias chiita y suní. Los suníes son minoría, pero gobernaban a los chiitas. Entonces ahí había un problema. Sí, Saddam Hussein era el jefe de... Lo que pasa es que Saddam Hussein era laico. O sea, el partido Baas era el que gobernaba, que es lo mismo que gobernaba en Siria. Eran partidos laicos que tenían a todo el mundo sometido. Le volaban la cabeza tanto a este como al otro. Y por eso gobernaban. Entonces, ¿qué pasa? Al irse esa autoridad que había allí, se queda baldío, porque son países enormes. Mantener una tropa de ocupación allí es sumamente costoso y nadie lo va a hacer. Bueno, esa guerra de Irak, la guerra civil, produce decenas de miles de prisioneros que fueron torturados en las cárceles norteamericanas. Y todos vimos la imagen en la prisión de Abu Ghraib. Y ahí se produce una radicalización doctrinaria y de ahí sale el Estado Islámico. Porque son gente que odia a los Estados Unidos. Estados Unidos aprobó leyes que son realmente el acta del combatiente extranjero, por ejemplo. Esa es una ley que es criminal. O sea, todo varón de 16 a 65 años en un territorio hostil es enemigo. Sí. O sea, una que prácticamente legaliza el masacrar niños de 16 años. Entonces ahí creció una generación completa que odia a los Estados Unidos. Y esa es la generación que forma el Estado Islámico. Entonces, el mapa lo que hizo fue fraccionarse. En el conflicto sirio, al formarse el Estado Islámico, en Siria estaba combatiendo 7 facciones diferentes. Sí. O sea, los que eran enemigos en Irak eran amigos en Siria. Estados Unidos le daba armas a Al-Qaeda en Siria. O sea, para combatir al Estado Islámico. Entonces, la verdad es que son regiones que han sufrido mucho las decisiones que se han tomado en Occidente, que no han tomado en cuenta la realidad del terreno. Son fronteras inexistentes. Y el mismo caso de Irak, por ejemplo, que después de que terminó la revolución islámica, que tuvo Israel esa guerra con ellos, que quedó medio debilitada Irán, ellos participaron, Irak le abre la guerra a Irán y sostienen una guerra que se extendió. Entonces, Irak y Saddam Hussein, 10 años duró esa guerra. 10 años. Irak y Saddam Hussein son hechuras de Estados Unidos, que después tiene que entrarle la mano porque Irak invadió a Kuwait en 1990. Por eso es la crisis del Golfo Pérsico y la invasión. Y Estados Unidos alega que había armas de destrucción masiva y no había nada. Nunca se probó. Colin Powell murió y nunca pudo probar que habían armas de destrucción masiva. Así es. En la segunda guerra. Pero eso es un patrón muy común. Se asocian con Estados Unidos, con la Unión Europea. Cuando ya no es útil, salen de él. Hay una serie muy buena en Netflix ahora que ilustra mucho. ¿Cómo se llama? El Air Cocaine, que es la serie de los pilotos franceses, del avión de Nicolás Sarkozy, y eso está conectado a la caída de Gaddafi en Libia. Sí. Porque Gaddafi le hacía un trabajo a la Unión Europea de mantenerle los refugiados para que no cruzaran el Mediterráneo por la costa libia, y controlaba también el narcotráfico y todo eso, y cuando no fue necesario, pues ellos mismos lo bombardearon y lo sacaron del gobierno. Igual que los talibanes en Afganistán. Osama Bin Laden se dice que fue el mentor de los atentados del 11 de septiembre a través del gobierno de los talibanes en Afganistán. Sin embargo, Osama Bin Laden es hechura en Afganistán de los Estados Unidos, la CIA, que se lo chubó, como dice la gente, a Rusia, que ocupaba. Sí, porque Bin Laden, cuando Rusia invade a Afganistán, Peter Brzezinski, el consejero nacional de seguridad de Jimmy Carter, es que se le ocurre la brillante idea de crear una guerrilla para combatir a los rusos. Esa guerrilla es el Mujahideen. Pero cuando los rusos se van, esa gente se quedó armada. Sin oficio. Sin oficio, como dice. Entonces, se vuelven estudiantes del Islam. Talibán es estudiantes. Talib es estudiante. Y se mudan a Pakistán. Pakistán es que comienza a adoctrinarlo
que son países que tienen concentraciones de musulmanes radicalizados enormes. Entonces, de hecho, a Osama Bin Laden cuando lo matan, lo mataron en Pakistán. Sí. Tenía 7 años en Pakistán ya. Sí. Tenían todo un ejército norteamericano en Atrás, Afganistán no lo ocupado, y el hombre tenía 7 años Sí. En Pakistán. Por eso que Hillary Clinton dice en la ONU que tú no puedes criar serpientes venenosas en tu patio y pensar que van a morder a tu vecino. En algún momento esas serpientes te van a morder a ti. Y ella se refería a los pakistaníes, que Estados Unidos lo había ayudado mucho, le había dado armas, le había dado todo, y ellos eran los que tenían a terroristas más buscados en su territorio. Y hay que ver el documental especial que hay de cómo mataron a Bin Laden, de el trabajo de inteligencia que hicieron sobre un preso que había, que lo comienzan a interrogar, y él menciona un nombre, y a través de ese nombre hay que buscar quién es ese, incluso la foto, y rastreando ese hombre lo ubican en que va a Pakistán, y le dieron seguimiento y se metió en la casa donde estaba Osama Bin Laden. Pero la historia de la desestabilización política, porque hay muchos episodios que obviamente por razones de tiempo y el formato no hemos podido abordar, pero está el incidente de Septiembre Negro, el secuestro de la delegación israelí, está también el secuestro del avión de El Al, que lo llevaron a Uganda. Sí. O sea, hay una película también. Sí, hay películas de todo eso. Obviamente las películas son mecanismos de propaganda, ¿no? Para resaltar a quien hay que resaltar. Sí, depende de quién la haga. Claro, el héroe. En 3 minutos nos diga el panorama mundial con ese conflicto ya sobredimensionado, con esos bombardeos, y Estados Unidos en una situación de ebullición social. Bueno, Estados Unidos está al borde de una guerra civil. O sea, de hecho, ya hay sondeos, encuestas, que señalan que entre un 43% y un 56% de los norteamericanos entienden que es probable que haya una guerra civil. Y de ellos, una tercera parte de los que dicen que sí, que es probable, dicen que es altamente probable. O sea, estamos hablando de que si reducimos eso en términos proporcionales al número de votantes, estamos hablando que 80 millones de votantes, de los 150 y pico de millones que votaron, 80 millones entienden que va a haber una guerra civil. Y de esos 80 millones, 25 millones, 27 millones entienden que es altamente probable. Entonces muchas voces no se equivocaron cuando en sus análisis dijeron que a futuro y no muy largo, estas medidas del presidente Donald Trump le iban a hacer daño al mismo Estados Unidos. Claro, es que Estados Unidos, lo dijimos aquí la última vez que estuve, Estados Unidos tiene problemas, hay una fractura social muy grande. En Estados Unidos, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea del nivel de deterioro social y moral que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos se calcula que hay alrededor de 400 mujeres de entre 18 y 24 años que tienen cuenta de OnlyFans. Hay más mujeres con cuenta de OnlyFans que enfermeras y que profesoras de primaria. ¡Qué barbaridad! O sea, ya ustedes ven y no vamos a hablar de TikTokers, entonces es una sociedad que tiene problemas serios. Problemas serios. Estamos hablando de personas jóvenes, 18, 24 años. Eso es una señal clara, y si nos vamos a hablar del consumo de fentanilo, de la proliferación de armas de fuego. En Estados Unidos hay 350 millones de armas de fuego en manos de civiles. O sea, es una cuestión, esa sociedad es una bomba de tiempo. Totalmente. Y eso lo agrava, José Eliseo, ya se nos acabó el tiempo, porque Estados Unidos merece nada más un programa. Claro, o varios, porque sí. Cada problema de eso es una sábana. Porque los últimos acontecimientos que están ocurriendo con el tema migratorio y las acciones con las que está respondiendo el presidente Trump, me parece a mí una teocracia, van para una teocracia. Sí, y además de eso también ahí se está jugando. Trump, sin proponérselo, está provocando, produciendo un liderazgo en el Partido Demócrata. Ay, sí. Que es el gobernador de California. Y el senador
Sí, Gavin Newsom es el gobernador, pero los alcaldes demócratas también están sacando la cabeza y también el senador el que sacaron de la... Que lo sacaron de la... Lo esposaron. Alvin Castillo, creo que es apellido. Sí. Lo que digo es que él está provocando que esa gente se convierta en líderes de relevo en el Partido Demócrata. Sí. Bueno, pues muchas gracias, José Liceo Almanzar. Señores, siempre nos ilustra el tema de Medio Oriente. Nos quedamos cortos porque el tiempo es muy corto. Muy denso ese tema. Sí. Ese es un tema muy denso, amplio. Complejo, con muchas ramas. Solo esa revolución islámica merece un programa porque eso es muy complejo. Demasiado. Muy complejo. Eso que está ocurriendo y cómo Israel le está matando todos los líderes, a Hamas, a Hezbollah, y no hablamos de los hutíes en Yemen. Sí, porque eso se negoció cuando Trump estuvo en la península arábiga en estos días. Bueno. Por eso fue que Trump... bueno, pues en la próxima visita nos habla de eso. Bueno. Si los dejamos. Gracias. Y hay que estar atentos, hacen señores. Otro programa. Sí, atentos, señores, que la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP, es la asociación que te cuida y te garantiza tu dinero. Así es que APAP. Recuerden que el contenido de reseñas, el podcast, está disponible a través de la plataforma del Nuevo Diario Podcast y en nuestro canal de YouTube, Reseñas TV. Como decía Yarid, active su campanita, ¿verdad? Y dele me gusta. Y Rafael ya ha hecho mención a APAP, porque en APAP el que ahorra siempre gana. Gracias por estar como cada semana, ¿verdad, Rafael Eliseo? Gracias por siempre edificarnos con estos temas tan interesantes. Gracias a ustedes, pórtense bien. Y si se van a portar mal, porque si se portan mal, nos llaman. Deben asumir las consecuencias. Feliz resto del fin de semana. Me gustó ese, Eliseo. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.